trabaja hace más de 15 años desarrollando, liderando equipos y capacitaciones y lo apasionan las nuevas tecnologías. Así que le damos un fuerte aplauso a Emiliano, los dejo con él. Hola a todos. La aplicación de la cual hago referencia es una aplicación que está presente en más de 20 países, que es una aplicación empresarial compleja porque tiene muchas reglas de negocio. Sirve para la entrega y distribución de productos que son tan cotidianos en nuestras vidas como Coca-Cola o cerveza Heineken. Lo que les voy a comentar son tips, enseñanzas, cosas que fuimos aprendiendo en el transcurso desde el primer momento, desde cuando se arrancó con esta aplicación, las migraciones que tuvimos, las migraciones tecnológicas y finalmente con Xamarin, que es la tecnología elegida para hacer funcionar la aplicación. Un poco la prehistoria, esto es Age of Mobile, así que tener un poco la historia de qué pasó en la parte empresarial. Estos dispositivos son dispositivos rugged, se denomina, son dispositivos robustos y robustos en serio, cuando uno los agarra y son pesados, un buen golpe con esto te puede hacer mal en la cabeza, es decir, que puede ser hasta usado como un arma de defensa. ¿Y por qué en el 2008? Porque en el 2008 empiezan a aparecer, en realidad en 2007 empieza a aparecer el iPhone, pero se veía como algo bastante elitista, o sea, quizás no para lo que nosotros nos dedicábamos. En el 2008 aparecen los primeros dispositivos con Android, ahí el Android bebé, pero todavía era algo muy incipiente, teníamos aplicaciones que eran más que nada para juegos, aplicaciones pequeñas, hasta que en el 2010 pensemos en un ambiente corporativo, siempre confían en Microsoft. Entonces dijeron, Microsoft tiene el nuevo sistema, esto es lo que va a funcionar. Y sabemos que con Windows Phone 7 y Windows Phone 8, y murió. Lamentablemente esa fue la historia, o sea, terminó ahí Windows Phone. Pero eso no lo sabíamos. Nosotros estábamos parados en el 2008, 2012, y no sabíamos que esto iba a pasar, de que bueno, Windows Phone no iba a funcionar y quizás que iOS no iba a sacar algo más empresarial. Entonces el panorama era, nos enfrentamos a un cambio tecnológico importante y tenemos que adecuarnos a ese cambio tecnológico. Además tenemos que dar soporte a nuevos requerimientos, a menor tiempo en el deploy, manejar mejor las reglas del cliente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, la verdad es que, de vuelta, estamos parados en el 2012. La decisión la tuvimos que tomar en ese momento. Entonces, imagínense un poco el contexto. ¿Qué otras alternativas teníamos? Flutter no era una alternativa en ese momento. Quizás hoy en día sería una muy buena elección. No estaba. React Native tampoco estaba. Xamarin. Bueno, Xamarin existía, pero estaba dando sus primeros pasos y de hecho no existía Xamarin Forms, que es algo, bueno, es parte central de esta charla. Pero en ese momento, en este primer momento, no existía. Entonces, bueno, teníamos PhoneGap. PhoneGap no nos daba el acceso al hardware que nosotros necesitábamos, así que tampoco era una opción. Y HTML con JavaScript podría haber sido, pero nosotros necesitábamos trabajar offline mucho. Habíamos visto la experiencia de Facebook y a Facebook no le había ido bien. Entonces, bueno, básicamente no eran opciones viables. Y fuimos por lo que nos pareció lo más seguro en aquel momento. 2012, apuesta segura, entre comillas, Android. Bien, entonces lo que creo que acá tuvimos una buena elección en lo que fue la arquitectura. La arquitectura que escogimos fue DDD. Y empezamos a programar todo con Android, pero la particularidad es que nosotros no nos atamos a alguna opción, o sea, por ejemplo, un ORM de Android, hicimos el nuestro, un inyector de dependencias, hicimos el nuestro, y esto tenía un objetivo. El objetivo es
que estar flexibles y poder luego, si teníamos que hacer una migración, poder hacerla. Y vamos a ver que después eso redituó. Mientras les voy a comentar un poco qué es DDD, porque muchos seguramente cuando dije DDD dijeron TDD. No, bueno, DDD. DDD es Domain Driven Design, diseño orientado al dominio. Y bueno, ¿qué tiene de distinto esta arquitectura de otras? Bueno, tiene múltiples capas como otras arquitecturas, pero pone en relevancia las reglas del dominio, las reglas del negocio, por sobre las otras capas que son más técnicas. Entonces, esa es la clave fundamental de DDD. Y bueno, fomenta la utilización de ciertos patrones, ciertas estructuras que son muy adecuadas a una aplicación empresarial. Bueno, acá tenemos un diagramita de arquitectura. Yo soy arquitecto, así que me gustan estos diagramas. Perdón, tuve que ponerlo. Básicamente, bueno, el corazón de la aplicación, o sea, de la capa más importante es el dominio para DDD. Y otro de los conceptos que es fundamental en DDD, o sea, más allá de la parte técnica, tiene un concepto que es, si se quiere, casi filosófico, que va sobre el lenguaje ubicuo. O sea, es muy importante el lenguaje en los sistemas. O sea, es la forma, o sea, nosotros tenemos un input de un requerimiento y ese requerimiento lo tenemos que programar. Y bueno, en la poesía es muy lindo ver las gamas y los distintos sinónimos que tienen las palabras, y la verdad es que tanto en castellano como en inglés tenemos muchos sinónimos siempre. Y bueno, eso en poesía funciona y funciona muy bien, pero en los sistemas no. En los sistemas es muy importante que cuando nombramos algo, nombramos un objeto, nombramos una función, tengamos en claro qué nombre le estamos dando, que el naming que sea el naming correcto, porque eso lo tenemos que mantener desde el primer momento del análisis hasta cuando llega hasta QC, cuando lo desarrollamos, o sea, pasando por todas las etapas de desarrollo, el naming es parte fundamental. Y bueno, DDD hace bastante hincapié en eso. Bueno, les comentaba entonces, proyecto en Android 2012, lo desarrollamos y terminamos con una implementación exitosa en Chile. Es en una empresa llamada Soprole, que es como si fuese la Serenísima acá, una de la primera marca en lácteos. Pero sucede algo. Bueno, requerimientos comerciales, la necesidad del negocio. Necesitábamos tener un multiplataforma real. Solución, utilizar Xamarin Forms. En aquel momento ya Xamarin Forms estaba dando sus primeros pasos. Xamarin Forms. Xamarin ya existía, Xamarin Forms es una tecnología que permite en un mismo código realizado en C#, deployar, o sea, generar aplicaciones en estas tres tecnologías que nosotros necesitábamos. Bueno, bien, elegimos eso. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos desarrollado en Java, teníamos una implementación exitosa en Java, habíamos terminado de hacer un desarrollo bastante importante, pero lo teníamos que pasar a C#. O sea, esto utiliza C#. Bueno, teníamos una clave, ¿no? Nos habíamos guardado unas bajo la manga y la verdad es que nosotros veníamos haciendo pruebas con un traductor de código desde Java a C#. Y ya como habíamos escogido DDD como arquitectura, tuvimos el camino bastante allanado porque teníamos la capa de dominio, que es agnóstica, la capa de application, que es agnóstica, la capa de repository tuvimos que hacer algunos cambios, pero pudimos reaprovechar bastante, es decir, que teníamos que construir la vista. Bueno, la herramienta, el Java to C# Converter, nos dejaba a veces mensajitos como estos, que todavía perduran en el código, lo podemos encontrar. Estos mensajes son reales y por suerte no fueron tantos, es decir, que hizo bien su trabajo esta herramienta
y tuvimos un producto, o sea, una migración bastante rápida y nos tuvimos que concentrar en construir la vista. Bueno, listo, o sea, con esto resuelto, con lo que es gran parte del sistema resuelto, nosotros consideramos el 80%, bueno, lo único que falta es construir la vista. Xamarin Forms promete ser muy bueno, habíamos hecho algunas pruebas, funcionan todas perfecto. La verdad es que no fue así. O sea, lo primero que nos pasó fue encontrarnos con un Xamarin Forms muy verde en un primer momento. Y tuvimos que construir muchas cosas. Bueno, había funcionalidades faltantes, tuvimos que hacer un diálogo, o sea, tenía Xamarin Forms un diálogo. Podía mostrarse un pop-up sobre la pantalla, pero era muy limitado, no era lo que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos poder mostrar un diálogo con los controles que nosotros necesitábamos, con, por ejemplo, para hacer el input del pedido, para poder poner cosas tan básicas como código cantidad. Necesitábamos eso y lo utilizamos mucho en la aplicación. Tuvimos que hacer el tab control. Tuvimos problemas de navegación, especialmente en Windows Phone. Había cosas que no funcionaban. Hicimos un sistema de navegación configurable. Bueno, un sistema de impresión configurable, culturización, multilenguaje, estilos. Todo esto no estaba en la primera versión. Estilos, por ejemplo, que hoy en día está bien resuelto, ya no, eso no estaba. Y para colmo, sacaban nuevas versiones y nos quebraban compatibilidad. Entonces nosotros tratábamos de seguirle el ritmo, de incorporar las nuevas versiones de Xamarin Forms y a cada nueva versión teníamos un problema. Pero bueno, o sea, ¿cuál fue la base? ¿Qué es la base de que nos permitió seguir adelante? Por eso la presentación se llama Aplicaciones Empresariales en Xamarin Forms. Así que sabrán que la historia terminó bien, por suerte. Bueno, la base es que DDD nos proveyó bastante un sustento. Digamos que cuando hay muchas cosas que no le van saliendo, el tener una parte que sí funciona es bastante importante. Y la parte que fue importante es que el equipo estuvo siempre con una conciencia, un entendimiento de las cosas que tenía que desarrollar. Ese lenguaje ubicuo nos sirvió muchísimo para que todo el equipo tirase para el mismo lado, para que existiese un espíritu de equipo y saber que, bueno, más allá de todo lo que tenemos que trabajar, no importa. O sea, hicimos los controles que teníamos que hacer, desarrollamos lo que teníamos que hacer. Se retrasaron un poco las fechas, pero más allá de eso, en la parte visual utilizamos MVVM. O sea, esto es una ensalada de arquitecturas, pero bueno, es así. O sea, uno va sumando distintas arquitecturas y distintas cosas. Para la parte visual utilizamos MVVM, que es Model, View, View Model, es el acrónimo. Y bueno, acá tenemos un poco para reflejar cómo implementamos este MVVM también en conjunto con DDD. Acá tenemos las entidades, el model es nuestro dominio. Ahí tenemos la order que extiende de entity based y que es parte de una aggregate root. No voy a entrar en detalles, si no voy a estar mucho. Bueno, acá tenemos el view model, que es el que junta ese model con la vista. El view model es el que permite esa unión. Entonces está consumiendo esa order que mostraba recién, esa entidad, y a su vez expone una propiedad pública que es la Order Operation Description. Bueno, esta es la consumida, para no ponerme demasiado técnico, desde la parte del XAML, que ahí está el video. Simplemente traer un poquito de código para demostrar la realidad de cómo está programado. No me quería extender demasiado en esto. Bueno, otras herramientas que también nos ayudaron en el proceso
Bueno, desde lo que es Git, en su momento teníamos SVN, migramos a Git, integración continua, muy importante, TeamCity lo utilizamos muchísimo, TDD, que obviamente los tests son importantes y bueno, tenemos test especialmente para lo que son la parte de lógica, de especificaciones. Para el resto se nos hace un tanto más complicado, la verdad es la verdad. Tenemos TDD aplicado a esa parte. Testing visual, de esto es muy interesante. Testing end-to-end con Xamarin UbiTest. Y Docker, obviamente, para hacer algunas cosas. Bueno, les comentaba que la historia terminó bien. Equipo de implementación, en algunos de los países donde se implementó, las caras de felicidad indican que la implementación fue exitosa. Allá en Arabia es indudable el paisaje increíble. Bueno, en Brasil y México. Antes de terminar, ya estoy terminando, ¿qué me llevo de esta charla o qué pretendo que se lleven ustedes como tip o como conocimiento, como experiencia? Bueno, primero, que más allá de los inconvenientes que nosotros tuvimos que atravesar, más que nada por el momento en que agarramos Xamarin Forms, hoy en día Xamarin Forms es una herramienta, un framework que está totalmente capacitado para una aplicación compleja. O sea, no existe ningún tipo de impedimentos para que tomemos Xamarin Forms y desarrollemos con total confiabilidad, especialmente si somos partimos de conocimiento de C#, puede ser perfectamente nuestra elección, es una elección totalmente sólida. Hacer una aplicación multiplataforma tiene sus desafíos y bueno, tenemos que evaluar si realmente queremos y necesitamos una aplicación multiplataforma. Si quizás con un PhoneGap o un Ionic nos basta, puede ser una muy buena solución, podemos desarrollar en web y envasarlo en ese tipo de tecnologías. Pero bueno, si realmente necesitamos algo multiplataforma, lo podemos hacer, pero tenemos que saber que todo tiene un costo de, pruebas en el deploy, pruebas en el desarrollo, en un equipo de desarrollo especialmente grande, un equipo de desarrollo que sabemos que en nuestra profesión tenemos rotación, que va a haber nuevas personas que tomen ese desarrollo. Es muy importante que tengamos bien en claro cómo hacemos la arquitectura, cómo definimos las capas, qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer, el nombre que le ponemos a cada uno de los componentes. Los nombres, insisto, parece algo trivial, pero los nombres es algo fundamental para mostrar el conocimiento, para transmitirlo, los diagramas que podemos hacer para abstraer eso que, no solamente quede en código. Y espero que les haya parecido interesante. Un gusto, la verdad, estar acá en Age of Mobile. Sí. Así que les pido un fuerte aplauso para Emi.